Muchísimas gracias Mario, por la introducción. La idea efectivamente es descender ahora a España como un caso. Hay 27 casos en esta negociación, incluso, como antes decía la profesora Barnard, en algunos Estados miembros, por ejemplo Bélgica, pues a lo mejor hay que pensar que la situación de Flandes o de Valonia, cuando se negocie el futuro acuerdo de relación, pues son realidades también, o sea, que la complejidad es extraordinaria. España es un caso muy interesante. El principal elemento de interés de por qué es interesante es porque estamos en España y por eso somos españoles. Si estuviéramos en Italia probablemente estaríamos hablando de la perspectiva italiana, pero déjenme defender que el caso español tiene una singularidad especial que no suele a veces subrayado. Bueno, cuando uno piensa en qué Estados miembros van a estar más afectados y van a ser más protagonistas en el debate del Brexit, uno tiende a pensar, por razones obvias, en Alemania, en Francia, en Irlanda, y los primeros análisis, ¿no? Y no uno para descenderse a lo mejor a algún país del este, como Polonia, donde hay muchísima población en el Reino Unido. Y España se suele pasar, ¿no? Al principio, por lo menos aparentemente, luego ha ido ganando importancia el caso español, y voy a intentar hacer el caso de por qué es importante en la propia negociación del Brexit y por qué, como has dicho en la presentación, por qué para España es importante. Como ustedes han visto hace unas semanas, España estaba en esta cumbre A4 en Versalles, junto a Italia, Francia y Alemania. Que puede uno pensar que es un elemento más o menos importante. Yo pienso que sí que puede significar un cambio en la posición, en la influencia que tiene España en la Unión Europea en relación con los últimos 10 o 12 años, donde España ha ido perdiendo, por distintos motivos, capacidad de afectar a la agenda, de tener presencia en los grandes debates. Y eso está muy relacionado con el Brexit. Sin Brexit no hubiera habido esta cumbre de Versalles. Hay otros elementos que también explican por qué España está ahora ahí. El Brexit es un elemento adicional. Saliendo del Reino Unido, España pasa a convertirse en el cuarto Estado miembro más importante, y ya no es el quinto. Polonia sale de la escena por el gobierno que tiene. Italia vuelve a demostrar, por lo que ha sucedido desde diciembre para acá, sus debilidades como Estado grande, o por lo menos que no es mucho más relevante que España, y esto unido a una mejor situación económica pues hace que cambia la posición de España en la Unión Europea, y el Brexit contribuye a ello, porque en esta situación de incertidumbre, de reflexión, por otro lado queremos seguir unidos. Este es el mensaje, ¿no?, de la declaración de Roma del fin de semana pasado, y España como país europeísta y con una historia de éxito, lo miramos del 86 para acá, una historia general de éxito, e incluso introduciendo la crisis económica, sigue siendo una historia de éxito, pero incluso para la cierta relato alemán o el relato interno español, desde luego para el gobierno, incluso la salida de la crisis está siendo exitosa si la comparamos con cómo la han gestionado otros países de la periferia, como Chipre, Grecia, Italia, Portugal, donde no se puede hablar en esos términos. Quizá Irlanda y España son los dos casos donde los estados han recuperado antes. Entonces, hay una serie de elementos que vienen a coincidir. Hay una parte de este proyecto en el cual Mary Collins participa, y sobre del cual yo no voy a hablar, pero a lo mejor me gustaría que en el debate Mario dijera, porque es uno de los aspectos que yo no voy a tocar, que para otros estados es muy importante, que es el tema presupuestario, ¿no? Es decir, cómo el hecho de que el Reino Unido, contribuyente neto, vaya a salir de la Unión Europea, por un lado está la negociación a corto plazo, qué va a pasar con esas contribuciones, que es parte de ese cheque británico, al revés, ¿no? Se llama cheque británico al dinero que se le compensaba al Reino Unido por la negociación que hizo en el momento Margaret Thatcher, el llamado Just Retour, ¿no?, que había que devolverle, y ahora los británicos van a tener que aportar en el marco financiero actual. Pero luego, de cara al futuro, es evidente que cuando lleguemos a 2020 y ya venga un marco financiero nuevo, va a haber una situación en la cual un contribuyente neto,
muy importante, a pesar del cheque británico, un contribuyente neto muy importante, va a salir y hay que reacomodar. Y la solución puede ser, bueno, pues rebajemos el gasto económico que tiene la Unión Europea para acomodar. Eso obviamente fastidiará a los países receptores netos. Y no voy a hablar de España y quiero que luego Mario diga algo, porque como España está en una situación muy especial, que es un caso muy especial de país que en este momento es receptor neto, pero está a punto de convertirse en contribuyente neto, pues España ya pasó en las últimas negociaciones, no sabe muy bien cuál es su posición, no sabe muy bien qué es lo que le interesa en términos de futuro de la política agrícola, de la política de cohesión, del gasto, y entonces en esto realmente España ha tenido un perfil bajo porque precisamente por esa incertidumbre de cuál va a ser. Muy probablemente España va a ser ya contribuyente neto, pero le cuesta mucho también además a España cambiar ese ropaje de defensor de la cohesión, de amigo de la cohesión, para pasar a convertirse de pronto en un Holanda y ser un defensor al mismo tiempo que el presidente del gobierno está pidiendo un presupuesto mucho más ambicioso para la eurozona. Con lo cual, bueno, pero en fin, de eso no. Yo simplemente quería señalar rápidamente algunas cuestiones que sirven desde España, país muy europeísta, sirven para comprender la muy diferente sensibilidad del Reino Unido y España en relación con la Unión Europea, ¿no? El Reino Unido siempre ha tenido por muchos elementos, por su geografía, por su historia, por su propio modelo productivo económico, por su política exterior, pues siempre ha tenido una relación complicada con la Unión Europea, mientras que para España, por los motivos, ¿no?, por su historia, por su geografía, por su modelo productivo, la relación con la Unión Europea ha sido muy, muy distinta. Y en un caso ha sido un cálculo, un cálculo mercantil muy pragmático, y en el caso de España, para España el cálculo va muchísimo más allá del éxito económico, y tiene que ver, para España la Unión Europea ha sido sinónimo de democracia, modernización, reconexión con el corazón europeo, mejora de su influencia en el mundo, en América Latina, en el Mediterráneo. Es decir, que las bases de la pertenencia son radicalmente distintas. Uno puede pensar, no obstante, y esto lo estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, con las anécdotas que nos han contado antes sobre cómo se está viviendo el Brexit en la sociedad británica, que como los británicos han tenido una relación muy pragmática con la Unión Europea, pues que a ellos políticamente pues no les afecta mucho. Bueno, se demuestra que les está afectando mucho, y además negativamente, una división muy grande territorial, social, generacional, y que esto es muy grave. Y sin embargo, pues España y el resto de Estados miembros, como también ha señalado ahora Salvador, se lo están tomando con mucha más calma, con mucha más flema. Estamos teniendo la flema en este lado del continente, y el apasionamiento y la división allí, lo cual es también interesante. Lo cierto es que además para los ingleses, ellos llegaron a la Unión Europea, eso es muy importante para entender también todo el debate, y ellos llegaron a la Unión Europea de una forma un poco traumática. Cuando Churchill animaba la integración europea, Churchill no estaba pensando que el Reino Unido iba a formar parte de eso. Estaba diciendo Estados Unidos de Europa, su discurso de Zurich, ¿no?, vayan ustedes y Estados Unidos de Europa, qué buena idea. Estaba pensando en el continente, porque en su mentalidad de fin de la Segunda Guerra Mundial la idea era que estaba Estados Unidos, estaba la Unión Soviética, estaba el Imperio Británico y luego estaba Europa, pero que el Imperio Británico iba a seguir siendo el tercer polo, ¿no?, de la foto de Yalta o de Potsdam. Eso le duró 2 días, porque la India se independizó en el año 48, y todo fue, ¿no?, una serie de desaires y sobre todo de decadencia económica, de estancamiento, que les llevó. La apuesta de la EFTA le salió mal, porque la Comunidad Europea crecía mucho más, y les llevó a llamar a la puerta un poco porque era una historia de éxito. El mercado común crecía al 10% anual y ellos estaban estancados, y además tuvieron que soportar que por 2 veces De Gaulle dijo no. O sea, ellos llamaban a la puerta insistentes. Ahora muy curioso acordarnos que los británicos durante los años 60 y 70 llamaban a la puerta de la Unión Europea, y la Unión Europea, la Comunidad Europea les decía que no. Entraron en una situación de revés, de decadencia económica, social, diplomática. Es muy interesante. Esos años, ¿no?, que por ejemplo el otro día en Lisboa nos explicaban en un seminario cómo se produce en esos años el reemplazo de la base militar británica en las Azores
por la base militar norteamericana. Es decir, es una señal tan extraordinaria de lo que es, los británicos se están yendo porque no son capaces de seguir siendo ya un actor global en esos años y vienen los americanos a reemplazarles. O un poco les pasó a los franceses en Indochina y a los dos en Suez, pero los franceses precisamente supieron mantener, gracias a De Gaulle y a mantener esa especie de grandeur a través precisamente de la Comunidad Europea. Por eso los ingleses entran, pero entran un poco con el pie cambiado. Y además los británicos tienen esta autocomplacencia sobre su pasado. Hay que admitir que a lo mejor algo de derecho tienen a ello, porque tienen una historia en general digamos más presentable que la del resto de países europeos, desde luego más a lo mejor la de España en términos de democracia. Mientras que esa situación, esa sensación española, ¿no?, orteguiana, de que en realidad Europa es la solución, pues hace que nosotros pensemos que Europa siempre es un valor añadido, que es nuestra mejor versión, y ellos siempre han tenido este debate, lo cual, insisto, como punto de contraste político sobre lo que es el Brexit o sobre lo que significa la pertenencia, es muy interesante, ¿no? Reino Unido, esta posición, digamos, esta situación compleja, le ha llevado a estar negociando continuamente una posición privilegiada. Ya he hablado antes del presupuesto, ¿no? De esto Margaret Thatcher dijo, a ver, en fin, no sé si esto es en fin, políticamente correcto decirlo, pero vamos, por decirlo, la política agrícola común era una manera, digamos, elegante de que Alemania pagase reparaciones de guerra a Francia, digamos, ¿no? No se podía firmar Versalles, se supone que la Comunidad Europea es justo lo contrario, es la reconciliación, ¿no? Pero bueno, en fin. Y claro, cuando llegó el Reino Unido y dijo, bueno, yo no he perdido la guerra, yo he ganado la guerra, entonces yo no tengo que pagar a los agricultores franceses el dinero del presupuesto, y entonces, bueno, pues esto del jus retour es que era justo que los británicos, que al fin y al cabo habían desembarcado en Normandía, pues solo faltaba que encima tuvieran que acabar pagando reparaciones de guerra. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que se decide políticamente. Consiguen esto, consiguen no estar en el euro, como saben, consiguen no estar en el Schengen, no firman la Carta de Derechos Fundamentales, la Unión Europea, pero con la crisis, esta situación de separación o de estatus especial se ha multiplicado, se ha acelerado. Y eso también hace que, aunque todos lamentemos el Brexit, como ya pasó cuando los británicos no firman el Pacto Euro Plus, los británicos no firman en el año 2011, el Consejo Europeo de diciembre de 2011, no firman el Fiscal Compact, que tuvo que los europeos, el resto de europeos, tuvieron que hacer un tratado intergubernamental especial, o no están en la unión bancaria. Digo esto porque otros países que no están en el euro sí que firmaron estos pactos. Hacía que para un país como España, que como ustedes recordarán, en el año 2011, 2012, 2013 nos estábamos jugando la vida, el que hubiera un país que no estuviera en el euro, que no quisiera estar en el euro, que cuestionara que el euro es la moneda de la Unión Europea, pues también introdució un elemento, ¿no?, es decir, que España no quiere, y muchos países no quieren que el Reino Unido se vaya, pero lo cierto es que también, como también ha señalado antes Salvador, pues a lo mejor tiene algún elemento positivo el hecho de que se vayan, porque para empezar, como se vio el otro día en la Declaración de Roma, ahora ya tenemos claro que el euro es la moneda de la Unión Europea. Con los británicos dentro no está tan claro. Y si nosotros tenemos como prioridad, queremos reforzar la gobernanza del euro, pensar en algún momento en que se mutualizará la deuda, que habrá un auténtico tesoro europeo, con un presupuesto más potente, que esté el Reino Unido fuera, a lo mejor ayuda. Pero pese a todo, no nos gusta el Brexit, ¿eh? O sea, bueno, esto también señalar que desde que comienza la crisis, el Reino Unido, que normalmente, ustedes saben que en el Consejo hay voto por mayoría cualificada. Casi siempre se vota por consenso, como diré enseguida, pero a veces se vota. Normalmente los países, hay muy pocas veces, no llega más. En la legislatura del Parlamento Europeo anterior, 2004-2009, el Reino Unido pues era de los países que más veces se quedaban en minoría, pero estamos hablando de un 2% de las votaciones, que es muy poco, ¿no? España, que está más en sintonía con las propuestas de la Comisión, que es más europeísta, más integracionista, aproximadamente el menos del 1%. Pero durante la crisis, cuando los países del euro tuvieron que tomar más decisiones, y además llega al poder, se van los laboristas, y llega al poder Cameron, a pesar de estar en coalición con un partido supuestamente europeísta como los liberales, el Reino Unido está en el 12% de votaciones perdidas. Eso es una barbaridad. Es decir, un país que tiene que aceptar en su legislación nacional
todas las reglamentos y directivas que se aprueban en Bruselas, el 12% en contra de su voto, ¿no? Y esto demuestra también las enormes tensiones que se producen con efecto de la crisis. Aunque, como decía antes, la mayor parte de las veces, en el 86% de las ocasiones, el Reino Unido está con la mayoría, con España en el 86% de las veces se vota y España, bueno, como ven, no hay muchas diferencias entre Estados miembros. Digamos que España no tiene una... A veces se ha dicho que en la política, en la regulación, España a veces está muy alejado del Reino Unido, pero como ven está más o menos, digamos, en la media. De hecho, curiosamente, es Alemania el país que menos veces se vota igual que el Reino Unido en el Consejo. Bueno, ya como ha señalado Salvador, las consecuencias del Brexit para la Unión Europea, yo quiero empezar simplemente recordándolas, en el sentido de que para España la prioridad máxima, como he venido subrayando, es la Unión Europea y su posición en la Unión Europea. Esa es la prioridad por encima de cualquier otra consideración. Ahora vamos rápidamente, para yo acabar a las 7 en punto, un poquito antes incluso, para el tiempo del debate, pero vamos a repasar cuáles son los elementos específicos, que son importantes algunos. Pero debe de quedar muy claro que por encima de cualquier otra cosa, para España la prioridad es la propia integración. Y por tanto, aquello que, digamos, está preocupando más, y que más o menos es lo que Salvador nos ha contado, es lo que a priori a España le preocupa más. Bueno, pues el Reino Unido, el que se vaya, es una pérdida de mercado, es una pérdida diplomática y militar, es una pérdida de poder blando por todo lo que supone el sistema científico, tecnológico, universitario británico. Bueno, pues a España le preocupa eso. Como le preocupa, porque Europa está perdiendo fuerza. Si además, en el caso este es un poquito más español, ¿no? La Unión Europea, como ustedes saben, el eje franco-alemán es muy importante. Y ninguna de las dos formas que tiene Francia y Alemania de concebir cómo funciona la economía se adapta a las prioridades españolas, ¿no? Los alemanes, porque como bien sabemos y hemos, digamos, sufrido, tienen esta mentalidad ordoliberal de cierta rigidez intelectual y política sobre lo que es la estabilidad, la lucha contra la inflación, la austeridad, incluso, y los franceses por un estatismo. Y el hecho de que estuviera el Reino Unido, a pesar de que aparentemente estábamos más... uno puede pensar, estamos más cerca de Francia y Alemania que del Reino Unido. Bueno, en la economía, nuestro modelo productivo, la verdad es que se parece más al Reino Unido. Una economía muy basada en el consumo interno, economía de servicios. El Reino Unido es un importantísimo exportador de servicios, pero España es un importantísimo exportador de servicios también. Sistema financiero potente. Es decir, que teníamos una serie de... un país bastante liberalizado, mucho más que Francia y Alemania, más de regulación. Con lo cual, bueno, a veces en muchas negociaciones nos venía bien entonces, bueno, esto también es un problema, porque ahora Europa va a ser más ordoliberal y más estatista bueno, y eso puede cambiar un poco los equilibrios. No quiero decir que España fuera liberal como el Reino Unido, pero sí el mix que le viene bien a España va a quedar ahora un poco descompensado a partir de ahora en el futuro de la gobernanza económica. Bueno, luego el tema del peligro del contagio. Es verdad que aquí España es un caso especial. A Francia está muy preocupada con el peligro de contagio, claro, porque Marine Le Pen va a sacar en segunda vuelta un 40% de los votos. Esperemos que no pase de ahí. En el caso español no tenemos este peligro, pero sí el peligro de que se contagie Francia, porque si se contagia Francia, pues también en la gran prioridad española, que es Europa, pues digamos se rompe. La idea del refuerzo, ¿no? Bueno, por ahora no son del todo malas noticias. Lo que ha pasado en estos 9 meses, ¿no? Bratislava, Valetta, Roma, es más bien que esto puede servir como refuerzo. Un fracaso de los euroescépticos en Austria, en Holanda, probablemente en Francia. Esta oportunidad para decir, bueno, vamos a reflexionar el libro blanco de la Comisión. Todo esto tiene un elemento también de oportunidad para ciertos avances, ¿no? La negociación. La negociación comienza ahora. Es interesante que, bueno, los ciudadanos están pidiendo, digamos, una actitud de firmeza. Más de la mitad, y España está, como ven, entre Francia y Alemania, la opinión pública española, que la negociación sea dura, ¿no? Que no haya cesiones al Reino Unido, es esta línea roja que supera el 50%. Entre los países que están mencionados en esta encuesta esta encuesta francesa de Ipsos Mori, creo que es, solamente Polonia
por razones que tienen que ver con la cantidad de polacos que viven en el Reino Unido, que piden, bueno, vamos a intentar dar cesiones a los británicos para que podamos seguir residiendo en el Reino Unido y recibiendo ayudas sociales o pudiendo viajar o reunificando familias, que a los polacos están mucho más preocupados. Los españoles son muchísimos menos, son muchos, un par de cientos de miles, pero elementos concretos. Y hacemos un poco el repaso y luego, si quieren, en el debate pues podemos entrar en alguno de ellos, aunque ahora quiero hacer alguna mención especial al tema de las personas, de Gibraltar prefiero no hablar mucho, de Escocia, con relación con Cataluña y bueno, en primer lugar, bueno, ahora veremos la relación comercial y empresarial para España. España tiene un saldo comercial muy positivo con el Reino Unido, o sea, quiere decir que si hubiera una ruptura abrupta de las negociaciones, si hubiera imaginemos, ¿no?, el caso más radical, deja de haber relaciones comerciales de libre circulación o de circulación de bienes, bueno, pues España saldría mucho más perjudicada, porque en el caso británico, bueno, pues tienes un saldo comercial positivo y una inversión directa extranjera británica muy importante, que crea muchos puestos de trabajo en España, y una inversión directa extranjera en el Reino Unido que también crea riqueza en España, ¿no? Ahora lo veremos, porque tiene luego el tema del movimiento de personas, que también quiero hablar mínimamente de eso porque es importante, el tema de Escocia y de Irlanda del Norte. La cooperación en seguridad militar, que es uno de los elementos, digamos, donde será más fácil llegar a un acuerdo. España es un buen socio en temas militares y de cooperación inteligencia antiterrorista con el Reino Unido, no tanto como con Francia. Con Francia estamos en el Sahel cooperando en misiones y hay mucha más relación, pero con el Reino Unido también. El Reino Unido es un ejército muy importante. En la diplomacia las relaciones suelen ser buenas pero eso yo creo que, independientemente del Brexit, dado que ya en el ámbito de la seguridad y de la diplomacia el modelo europeo es muy intergubernamental, no tiene por qué sufrir mucho. Bueno, claro, si hay un divorcio al final muy desagradable, también sufrirá eso, pero en fin, ahí yo creo que todos estamos interesados en seguir cooperando, ¿no?, en la lucha contra el terrorismo o en un partnership por la democracia y por los derechos humanos, ¿no?, o por la cooperación al desarrollo, lucha contra el cambio climático. Bueno, depende, ¿no? Depende, porque si en el Reino Unido se imponen las tesis de algunos reindustrialistas que quieren, por un lado, como Trump, renunciar a los compromisos de cambio climático y convertir el Reino Unido en una especie de Hong Kong gigante con paraíso fiscal, pues y reindustrializarlo, bueno, pues a lo mejor dejamos de ser partner en algunas cosas, ¿no? Pero en principio, si eso no ocurre, seguiríamos, ¿no? Y con Gibraltar, bueno, que no quiero decir gran cosa, pero sí que señalar que la posición española aquí es, en principio, muy, muy sencilla. España no quiere que la Comisión negocie nada sobre Gibraltar. España lo que quiere es que dentro de 2 años, como mucho, el Reino Unido se va y Gibraltar se va con el Reino Unido. Porque Gibraltar, de acuerdo al Tratado de Utrecht, está siendo administrada por el Reino Unido. Y entonces se va. Y España no quiere que haya, porque cualquier tipo de introducir Gibraltar en la negociación significa un acuerdo para Gibraltar que beneficia a Gibraltar. Y una vez que el Reino Unido se ha ido, entonces de forma bilateral, Madrid-Londres, a llegar a algún tipo de modus vivendi para Gibraltar y para el campo de Gibraltar, donde España está, digamos, equilibrada, no solamente equilibrada, sino con una situación de Gibraltar un poco angustiada y agobiada, donde entonces España tiene una posición negociadora mucho más importante para negociar, no la soberanía, aunque bueno, siempre va a estar ahí presente, o alguna fórmula imaginativa. En el Instituto Elcano hemos publicado un artículo en el cual proponemos una especie de mezcla entre Isla de Man y Andorra, que es, bueno, como la soberanía no se va a recuperar porque los gibraltareños están en contra y el Reino Unido ha dicho que defenderá lo que lleva el gibraltareño, y como la cosoberanía ya está quemada porque se intentó en la época de José María Aznar y hubo un referéndum preventivo de los gibraltareños para evitarla, bueno, a lo mejor se puede pensar en alguna fórmula, no digo eso de Isla de Man y Andorra, Isla de Man porque es una isla que está entre Irlanda y el Reino Unido, que no pertenece formalmente al Reino Unido, sino que directamente está vinculada a la corona británica, y Andorra, pues porque tiene, como saben ustedes, 2 copríncipes, ¿no? A lo mejor podría ser una solución, ¿no?, que en lugar de cosoberanía, que Gibraltar pues tuviera 2 reyes.
y uno sería la reina de Inglaterra, otro sería el rey de España, y bueno, esto podría ser una fórmula a lo mejor satisfactoria para resolver el tema. Bueno, hay que ser imaginativo, como ustedes ven, pero esto no va a entrar en la negociación ni de luego a corto plazo, pero sí pensar en términos de tránsito de personas, fiscalidad. Como ustedes saben, si alguno de ustedes juega a las apuestas estas del fútbol, que ahora es espectacular, todo eso se maneja en Gibraltar. Y claro, España, esa fiscalidad de todo ese juego que se hace en España, y como ven ustedes por la televisión, es mucho, es muy masivo. Sin embargo, bueno, pues no tiene fiscalidad controlada por España. Además, luego todos los tráficos ilícitos que se producen, es decir, que es la pesca en aguas que España reclama como propias y que Gibraltar dice que son territoriales, en fin, una serie de asuntos sobre los cuales se negociará, pero luego. Muy rápidamente, en términos de la relación comercial y empresarial, como he dicho, aunque España no amenaza, insisto, la posición europea, pero lo cierto es que España no quiere un Brexit, digamos, que castiga al Reino Unido. Está descartado el soft Brexit porque los propios británicos no quieren, como se ha señalado en las anteriores conferencias y como ha dicho Salvador, no quieren jurisdicción del Tribunal de Justicia, no quieren contribuir al presupuesto y no quieren libre circulación de personas. El Brexit tiene que ser forzosamente duro, pero una cosa es que sea duro, es decir, sí, mercado interior, y otra cosa es que sea castigándoles. Entonces España dice, no, ojo, que yo tengo un saldo comercial positivo, que es muy importante para mí el flujo empresarial, ¿no? Tenemos 700 empresas británicas aquí creando empleo, que es el 10% de inversión directa extranjera británica, el 14% de nuestra inversión directa extranjera está en el Reino Unido y son 300 empresas, la balanza comercial como he dicho es positiva, y luego tenemos además empresas en sectores muy regulados. Cuando tú tienes tus empresas que lo que hacen es vender productos industriales, te puede preocupar menos, porque tú al fin y al cabo empaquetas tu producto industrial y lo vendes. Y en el peor de los casos lo venderás con el arancel de la Organización Mundial de Comercio. Pero cuando lo que tú haces en el Reino Unido es banca, telecomunicaciones, energía, obra civil e infraestructuras, obviamente, si el Brexit ha sido duro o el Brexit ha sido muy nasty, ¿no? Pues claro, tienes muchos más problemas de que las autoridades británicas no vean con buenos ojos que una empresa europea esté en esos sectores que fácilmente con un decreto te cargas que, ¿no? que Iberdrola, por ejemplo, tenga Scottish Power o que Santander tenga... Bueno. En cuanto al tema personal, y esto es lo último que voy a decir, bueno, si me da tiempo, sí, sobre Escocia y Cataluña. En el tema de movimiento de personas es muy interesante que España es un caso único. Porque si ustedes ven, todos los países han planteado es que hay muchos polacos, rumanos, italianos, griegos, portugueses, incluso alemanes, nórdicos, que están en el Reino Unido, estudiando, profesionales. Bueno, si uno es polaco, pues a lo mejor es más, ¿no? en ciertos sectores, pero hay muchos. Estamos hablando de más de 1 millón, por ejemplo. Y británicos en el resto de Europa también hay muchos, pero siempre la balanza es, digamos, positiva para el Reino Unido. En España no. Es el único caso, no sé si a lo mejor hay algún caso, no sé, Francia está así, ¿no? Pero es el único caso, porque a los británicos a algunos también les gusta tener la casa en la Provenza, pero en general, como ustedes saben, los británicos les gusta España. Y estamos hablando de que nos dicen siempre en el consulado británico que ahora mismo, o sea, hoy es 18:56, 29 de marzo, hay como mínimo 1 millón de británicos en España, ahora mismo. Los residentes, que son censados unos 300.000, más los transeúntes, más los turistas, o sea, es una barbaridad, continuamente. El año pasado vinieron 18 millones de británicos, 18 millones de británicos el año pasado a España. A lo largo del año, puede ser una semana, puede ser 2 días, pueden ser un mes, son estancias cortas normalmente, pero permanentemente hay esa población. No siempre jubilados, muchas veces son profesionales jóvenes que están vinculados o bien al turismo o bien a esos jubilados, pero que están trabajando con niños, muchos. Y bueno, pues obviamente... también hay españoles allí, como saben, la crisis ha llevado a esa diáspora, la prima de Salvador, por ejemplo, ¿no? Pero esa relación hace que España aporta, ¿no? Porque claro, cuando Barnier se sienta con los británicos a hablar de los derechos, España está regalándole a Barnier, que hay muchos británicos también en Europa, básicamente están, como saben, en Alicante, Málaga, Canarias, Baleares. Será fácil llegar, en principio, o debería ser fácil, llegar a un acuerdo sobre reconocimiento de derechos tal y como estamos ahora. Pero claro, el problema es, vale, reconocemos derechos. ¿Qué pasa con el futuro, con los futuros que vengan o que vayan?
Yo creo que aquí es muy complicado, pero España tiene la posibilidad de, si el acuerdo sale mal, de rápidamente llegar a un acuerdo bilateral. Porque está en el interés de los dos países, pues por ejemplo, España, a cambio de que los derechos de los futuros españoles que van a trabajar o estudiar estén bien garantizados, pues por ejemplo, ¿no?, temas de cobertura sanitaria, donde ya rigen algunos acuerdos de que el Reino Unido pague esos servicios sanitarios a la población británica. Y además que es que España, uno diría, bueno, pues si le fastidian a los españoles allí, España que haga lo mismo. No, es que a España no le interesa eso. España, la economía española en algunas regiones depende muchísimo de esos 17, 18 millones de turistas y de esos 1 millón de residentes o transeúntes permanentes que viven y que gastan y que invierten en España. Y por último, el tema de Escocia. Bueno, sepan ustedes que se ha planteado ya, el gobierno de Irlanda y también el Reino Unido han planteado, y también Barnier ya ha hablado de que hay un problema con la frontera de Irlanda del Norte, porque si el Reino Unido sale, la frontera entre Irlanda del Norte y la República se convierte en frontera exterior. Y esto, puede poner en peligro la paz de los acuerdos del Good Friday, ¿no?, porque la división sectaria entre católicos y protestantes o unionistas en Irlanda del Norte, y eso hay que evitarlo. Y España va a ver con buenos ojos la solución que se encuentre, que es muy fácil decirlo, pero es técnicamente muy complicado, ¿no? ¿Dónde se pone la frontera? Parece ser que, por ejemplo, en el aeropuerto de Dublín habría una frontera para aquellos que van a Belfast. Pero bueno, es muy complicado, pero en fin, España será imaginativo y apoyará eso. Pero claro, lo que pasa es que Escocia dice, bueno, pues como yo he votado a favor de quedarme, hagamos una cosa parecida. Y España iba a decir que no. Por dos motivos. Uno, Gibraltar, porque la idea es, yo quiero que se vea que cuando se va el Reino Unido se va a Gibraltar para luego hacer ese acuerdo bilateral, y porque además yo no quiero, por razones que no tengo que ustedes que explicarles, yo no quiero, dices, el gobierno actual español, yo no quiero que se vea, que se visibilice que un territorio puede tener un trato especial dentro de la Unión Europea, con respecto a su Estado. Claro, ¿qué puede pasar? Que esto, paradójicamente, anime la independencia de Escocia. Y aquí, segunda pregunta que se hace a España. Si se hace ese referéndum que antes nos comentaba el profesor López Basaguren en relación con, ¿no?, antes de que se vaya al Reino Unido, Escocia hace un referéndum, se llega a independizar, cosa que probablemente no va a ocurrir porque lo va a impedir el Parlamento de Westminster, ¿podría España aceptar que Escocia, ya que están aquí, ya que están dentro, se han convertido en independientes, que se queden, digamos, de forma automática o simultánea su independencia? Y la respuesta de nuevo será no. España no quiere de nuevo hacer visible que es fácil independizarse y reconectarse rápidamente a la Unión Europea. Eso no significa que España vaya a vetar a Escocia, porque la independencia de Escocia será una independencia no unilateral, será una independencia constitucional y aceptada por Londres. Pero España quiere que se vea que es difícil volver a entrar. Habrá que, ¿no?, el artículo 49, el screening, ver qué dice la Constitución, la futura Constitución escocesa, obligar a Escocia a que acepte el euro y que acepte Schengen, por ejemplo, que por cierto serían pretensiones muy legítimas. Y, bueno, España habla de una cola, realmente no hay una cola, es decir, bueno, a la cola, después de Turquía que entre Escocia, o porque eso significa, es lo mismo que vetar, ¿no?, porque Turquía jamás va a entrar en la Unión Europea. Pero esta idea de no va a ser tan fácil, es lógico que la ponga España. Y con esto, pues termino. Y perdón porque me he extendido un minuto.